buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 9. El titán mandíbula. Ymir miró a Eren directamente a los ojos con determinación. Muy bien, Eren Jaeger. Hablemos. Aceptó la mujer alta, con sus ojos observando con cautela a Eren, quien permanecía impasible ante su intento de intimidarlo. Las comisuras de sus labios se curvaron levemente antes de alzar la otra mano. Su palma comenzó a sangrar por las uñas que se habían hundido en su piel. Al ver la sangre, Ymir sintió que su sangre se helaba, pero mantuvo la compostura. Krista, que ya sospechaba que algo pasaba, ahogó un grito al ver la mano ensangrentada de Eren. Eren. ¿Estás bien? ¿Te duele? Preguntó Krista, tomando su mano para examinarla de cerca. Eren le sonrió con inocencia. Sus amigos ya habían comprendido lo que ocurría. Armin usó un pequeño trozo de metal afilado en su manga para pincharse el dedo y sacar un poco de sangre. Mikasa, en cambio, estaba lista para proteger tanto a Armin como a Eren, aunque aún no se transformaría en titán. No te preocupes, Krista, solo es un corte superficial con los alambres, explicó Eren con una sonrisa. La hermosa rubia pareció creerle. El joven Jaeger desvió su atención a Ymir antes de hacerle un gesto para que lo siguiera hacia el bosque. Ymir no se resistió. Krista, quédate aquí con Armin y Mikasa. Eren y yo necesitamos confesar nuestro amor, bromeó Ymir, haciendo que Krista se sonrojara y lo mirara con fastidio. Los ojos de Mikasa se entrecerraron al escuchar las palabras de Ymir, casi tentándola a seguirlos, si no fuera porque Armin la tomó del codo. Tranquila, Eren tiene más experiencia que nosotros. Ymir no intentará nada, y si lo hace, estaremos aquí mismo, susurró Armin para tranquilizarla, cuidando que Krista no lo oyera. Mikasa asintió de mala gana mientras Eren y Ymir desaparecían entre los árboles. Sus ojos se volvieron hacia la hermosa rubia. Se preguntó si debía iniciar una conversación con ella, pero agradeció que Armin estuviera presente. No hemos tenido oportunidad de hablar apropiadamente. Me llamo Armin, y ella es Mikasa, se presentó Armin. Krista asintió, aunque su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la dirección por la que Eren y Ymir se habían ido. Sabiendo que no tenía de qué preocuparse, Krista decidió hablar con sus nuevos compañeros. Mi nombre es Krista, es un gusto conocerlos, dijo con una dulce sonrisa, un halo de luz la rodeó de repente con plumas cayendo alrededor. Es un ángel, pensaron ambos al mismo tiempo, hipnotizados por su figura. Mientras tanto, Eren y Ymir se detuvieron al llegar a un claro en el bosque, con un tronco caído cercano. Al mirar alrededor, solo se escuchaban los insectos y la luz de la luna iluminaba la noche. Eren se volvió por completo hacia Ymir, enfrentándola. Su palma aún sangraba. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin poder soportarlo más y queriendo acabar de una vez, el joven Jaeger aclaró su garganta. ¿Cuál de ellos eres? Preguntó sin rodeos. No tenía sentido andar con vueltas. El titán mandíbula. Ya que sé que eres de Shiganshina, apuesto a que no eres ni el colosal ni el acorazado, respondió Ymir, aún cautelosa. ¿Cómo? Ymir respiró hondo. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras recordaba vagamente sus días como titán puro, recuerdos horribles que deseaba olvidar. Lo miró antes de contarle cómo había sido enviada a la isla Paradis, cómo en su forma titán devoró a alguien con poderes de titán. Tras contarle todo, Eren le dedicó una sonrisa triste, y en sus ojos ella vio algo cercano a la comprensión. Lamento lo que te ocurrió, dijo Eren con sinceridad, sorprendiéndola. No es tu culpa, respondió rápidamente, sin querer que nadie sintiera lástima por ella. Lo último que necesitaba era compasión. Eren dudó si revelar cuál titán poseía, pero sabía que sería un error no hacerlo. Ya que Ymir confiaba en él al revelar el suyo, debía corresponder. Yo tengo el titán de ataque. Ya que tú eres la mandíbula, ¿vienes de Marley? Preguntó con una mirada penetrante, su voz neutra, sin emociones. Ymir se sorprendió al escuchar a Eren decir Marley. Sabía que él sabía más que los demás, pero que conociera el nombre del país que había esclavizado a los eldianos por un siglo la tomó desprevenida. Ya veo, alguien de su familia debió darle el titán de ataque. Sé que su madre fue devorada por un titán el día que cayó la muralla. Eso solo deja a su padre, pensó Ymir, preguntándose hacia dónde iría la conversación. ¿Cómo sabes sobre Marley? Preguntó, cruzándose de brazos bajo el pecho. Odiaba a esos bastardos con pasión.
Comprendía que el Imperio Eldiano no había sido precisamente bueno, pero sabía lo suficiente para reconocer que Marley estaba haciendo lo mismo, disfrazando sus crímenes de justicia. Destruir un país entero solo para probar el poder de los titanes adquiridos pocos años después de la caída del Imperio Eldiano era pura ironía. Eren le dio un breve resumen de cómo su padre había sido parte del grupo de restauración eldiana, cómo había sido capturado, sin mencionar a Seke, y cómo había logrado sobrevivir, infiltrándose dentro de las murallas y formando una familia. No dijo nada del titán fundador, todavía no confiaba lo suficiente en Ymir. Ella aún podía traicionarlo, y él necesitaba saber dónde estaban realmente sus lealtades. Ymir asintió, sintiendo que Eren no le decía todo, pero no lo ocultó. ¿Y ahora qué? Preguntó con las manos en la cintura. Mi padre me confió el futuro de los eldianos. Ambos sabemos que es cuestión de tiempo para que nos aniquilen. Mi misión es asegurar un lugar seguro para mi gente. No le diré a nadie que tú eres la mandíbula, mientras tú no digas nada sobre mí. Como no eres de los que atacaron la muralla, podemos ser aliados y asegurar que nuestra patria sea libre, habló Eren con determinación, sus ojos ardiendo. Ymir tuvo que reconocerlo. Sabía dar discursos inspiradores. Pero saber sobre Marley no cambiaba mucho. Tarde o temprano, ellos atacarían. Y cuando ese día llegara, lo único que ella quería era estar con Krista. Debería seguirle el juego y ver si es buena idea seguirlo. Puede ser impulsivo, pero no es tonto. No ha mostrado todas sus cartas. ¿Podrá realmente proteger a Paradis de Marley y del resto del mundo? El único que puede hacerlo es el titán fundador, pensó, insegura. Eren notó que Ymir estaba pensativa. Aún no le había dicho nada sobre el fundador, ni sobre los semititanes, ni sobre las habilidades especiales. Pero sí podía contarle acerca de los eldianos benditos. Ymir, antes de que decidas, ¿has notado algo extraño en tu titán mandíbula? Preguntó con cautela. ¿Extraño? ¿Cómo qué? Replicó, intrigada. ¿Has oído hablar de los eldianos benditos? Preguntó Eren directamente, mirándola a los ojos. Ella entrecerró los suyos, confundida. ¿No? ¿Quiénes son? Preguntó, intrigada, preguntándose qué tenían que ver con todo esto. Eren respiró hondo antes de contarle todo sobre los titanes benditos, cómo eran más poderosos en todos los sentidos que los normales. Esto sorprendió completamente a Ymir. Nunca había oído ese término, ni siquiera los que la adoraban hacía 60 años habían mencionado nada. Al saber que un eldiano bendito era mucho más fuerte en forma titán, Ymir no pudo evitar preguntar. ¿Cómo puedo saber si soy una eldiana bendecida? Preguntó. Si lo era, sus posibilidades de sobrevivir aumentaban de golpe. Según mi padre, un titán bendecido es casi el doble de alto, rápido y fuerte que uno normal. En tu caso, supongo que debes ser más alta, y tu mandíbula probablemente esté cristalizada desde el principio. La forma titánica de mi padre solo medía 15 metros, pero la mía alcanza casi 30 metros, explicó Eren, ganándose otra mirada de sorpresa de Ymir. Ahora sabía que Eren era casi la mitad del tamaño del titán colosal, lo que de inmediato lo hacía más deseable como aliado que como enemigo. Es un eldiano bendecido. Me pregunto cuánto más poderoso lo hace eso, cuánto tiempo podrá mantener su forma titánica, pensó con cautela. Mi padre dijo que la habilidad definitoria de un titán bendecido debía ser la que más se fortaleciera por encima de todo lo demás. En tu caso, la habilidad del titán mandíbula debe tener algo que ver con tus dientes. Apuesto a que tu capacidad de mandíbula es mucho más fuerte si eres una eldiana bendecida, añadió Eren. Dijo que mi mandíbula debería estar cristalizada, pensó en silencio. Solo se había transformado 2 veces hasta ahora, una dentro del bosque y otra al entrar en el muro. En aquel entonces no le había prestado atención, pero ahora recordaba que sus garras estaban cristalizadas, lo que hacía muy fácil escalar el muro. Si lo que dice es cierto, quizá yo también sea una eldiana bendecida, pensó con una sombra de sonrisa en el rostro. Recordaba que su titán era bastante alto, no el más alto, pero sí más grande que cualquier casa a su alrededor, y aunque algunos titanes puros la superaban en altura, eran pocos. Tú quieres ayudar a la gente dentro del muro. Yo quiero lo mismo, sobre todo por Krista. Si de verdad deseas un futuro mejor para nuestro pueblo, entonces sería mejor que fuéramos aliados en lugar de enemigos. Sé que quizá no confíes en mí, pero nunca haría nada para apoyar a Marley ni a ningún eldiano que los adore como si fueran dioses, dijo Ymir con sinceridad, mirando directamente a los ojos verdes de Eren, llenos de una determinación inmortal, sin miedo y apasionados. Eren entornó los ojos, intentando encontrar alguna señal de que le mintiera. No halló ninguna y decidió confiar en ella por ahora.
extendió su mano para sellar la alianza. Acepto tu alianza, Eren Yeager, dijo ella sonriendo, estrechándole la mano. Eren la miró peligrosamente entrecerrando los ojos, enviándole un escalofrío por el cuerpo, haciéndola tragar saliva, antes de sonreír y devolver el apretón de manos. Luego se inclinó hacia ella. Pero debes saber que, si me traicionas, no dudaré en matarte. Mis padres están muertos, mi madre fue devorada, y mi padre me obligó a convertirme en un titán puro. Soy responsable por las vidas de quienes están dentro de los muros. No quiero que aquel día de hace 2 años vuelva a repetirse, dijo con un tono bajo y peligroso que casi la hizo estremecerse. Recobrando la compostura, ella apretó más fuerte su mano. Eren no reaccionó, solo escuchó con atención. Lo mismo va para ti. Marley me convirtió en un monstruo, condenándome a ser torturada viviendo como uno de ellos por 60 años. Estoy cansada de ser traicionada, así que desde ahora somos aliados, Eren Yeager, dijo Ymir, apartándose. Eren le dedicó una sonrisa con un asentimiento, sus ojos aún fijos en ella, lo que la hizo sonreír con picardía. ¿Estás esperando un beso para sellar de verdad nuestra alianza? Es cierto que me gusta Krista, pero me gustan ambos caminos, bromeó, logrando sonrojar a Eren, que se giró evitando su mirada, para diversión de ella. Eren se dio vuelta para marcharse, seguido pronto por Ymir, caminando hacia los demás. No cabía duda de que Mikasa y Krista estaban preocupadas. Por cierto, ¿cómo sabes que no soy una de ellos? Preguntó Ymir con curiosidad, echándole un vistazo breve a Eren. He notado cómo te preocupas por Krista. Segundo, tu nombre. Dudo mucho que algún eldiano en Marley tuviera permitido llevar el mismo nombre que Ymir la fundadora. Tercero, cada vez que se mencionaba a Marley, podía ver el odio en tus ojos. Sé cómo se ve, he visto suficiente odio para reconocerlo. Dudo que un eldiano de Marley los odiara de esa forma, explicó Eren con tono casual, ya sin tensión a su alrededor, algo que Ymir apreció. Buen punto, comentó Ymir. Justo cuando salían del bosque, sus amigos los esperaban en el mismo lugar. En cuanto los vieron aparecer, corrieron rápidamente hacia ellos. Ymir, ¿qué pasó? ¿Estuviste fuera un buen rato?, preguntó Krista, preocupada por la alta muchacha, que esbozó una maliciosa sonrisa y pasó un brazo por encima del hombro de Eren, atrayéndolo hacia ella, para vergüenza de él, que intentó liberarse sin éxito. Nada, Eren y yo simplemente confesamos nuestro amor eterno el uno por el otro, ¿verdad, Eren? Preguntó, mirándolo con su rostro sonrojado antes de que él pusiera los ojos en blanco. Sí, claro, tienes razón, Ymir, dijo Eren en broma, queriendo disipar la tensión. Sus palabras hicieron que Krista frunciera los labios con fastidio, lo que hizo que Ymir se girara hacia ella y, usando el otro brazo, la atrajera también, para su gran vergüenza. No estés celosa, Krista. Aún tienes un lugar en nuestros corazones. Hay un lugar para cualquiera que quiera unirse a nuestro grupo romántico, dijo Ymir con una sonrisa, al ver a Eren y Krista sonrojados y a Mikasa mirándola como si estuviera considerando sus palabras. Parece que ella ve a Eren como algo más que un hermano adoptivo, pensó con una sonrisa maliciosa que realmente preocupó a Krista, quien lo notó. Mañana. Al día siguiente, todos los cadetes se reunieron para ver si Eren sería capaz de mantener el equilibrio o caería de cabeza hacia los campos. Normalmente Jin bromeaba sobre eso con Marco, pero no era tan desalmado como para hacerlo ahora. Sabía cuánto deseaba Eren unirse al cuerpo de exploración, y aunque aún pensaba que era suicida por quererlo, podía respetar un poco su idiota deseo de convertirse en comida de titán. Eren sentía su corazón latiéndole en la garganta. Era su turno de avanzar cuando sintió un empujón en el hombro. No necesitó volverse para saber quién lo había llamado. Suerte, Eren, susurró Mikasa, esperando que sus palabras lo animaran. Eren le mostró su aprecio con una sonrisa antes de avanzar, sin notar la mirada curiosa de una chica rubia de ojos helados, que se mantenía un poco apartada del resto. Levántenlo, ordenó Shadis. El mecanismo empezó a elevar a Eren, que sintió de nuevo su equipo temblar, queriéndolo volcar boca abajo una vez más, pero preferiría morir antes que permitirse fallar. No. Nunca, pensó, manteniendo el equilibrio lo mejor que podía, usando piernas y brazos para balancearse. Muchos cadetes estaban confundidos, aún sin entender por qué el equipo de Eren se movía tanto. Pasaron varios segundos. En ningún momento Eren se volteó. Kate entrecerró los ojos, revisando el reloj en su muñeca. Tras un minuto completo en equilibrio, ordenó bajarlo. Señor, preguntó Eren, confundido, viendo al instructor acercarse antes de revisar su equipo. Apenas tardó unos segundos en volver a hablar, esta vez con un tono mucho más alto de lo usual.
Parece que tu equipo estaba dañado, dijo, sosteniendo el cinturón de Eren en su mano. Apretó la correa hasta hacerla crujir. Todos quedaron impresionados al saber que Eren había podido mantenerse equilibrado incluso con un equipo roto. Mikasa, Armin, Ymir y Krista sonrieron felices de ver que Eren no iría a ninguna parte. Así que el bastardo suicida no falló, comentó Jin, algo impresionado, aunque jamás lo admitiría ni en una situación de vida o muerte. Annie, a un lado, arqueó una ceja, impresionada por su talento. Parece que sus discursos no son solo palabrería, pensó con una mirada calculadora. Tendré que visitar el depósito de suministros y romper algunos huevos por esto, dijo Shadis con un tono oscuro que hizo que muchos cadetes lanzaran plegarias silenciosas por los pobres que recibirían su furia. Ya era bastante aterrador en su estado normal, nadie quería verlo enojado. Felicidades, Yeager, pero no pienses ni por un minuto que ya estás a salvo, gritó Shadis a Eren, que mantuvo un gesto neutral. Había enfrentado al titán de Mikasa, pero, de alguna manera, Shadis era más intimidante que Mikasa desatada. Sí, señor, respondió Eren antes de regresar con sus amigos, sin notar la leve sonrisa en el rostro de Shadis. Carla, parece que tu hijo será un soldado. Grisa, estoy seguro de que tu hijo en poco tiempo logrará grandes cosas, igual que tú, pensó antes de ordenar a todos hacer flexiones. ¿Quién les dijo al resto que se relajaran? ¿Creen que esto es un feriado? Gritó a todo pulmón, haciendo que todos se apresuraran. Pronto todos estaban haciendo flexiones hasta desmayarse, incluido Eren, que estaba cerca de Ymir y Mikasa. Felicidades, Eren. Me impresiona saber que no eres solo palabras, lo felicitó Ymir con tono genuino. Gracias, Ymir, pero todo es gracias a ti, dijo Eren con una sonrisa. La mujer alta apartó la mirada, sin querer que su rubor fuera notado, aunque Krista estaba cerca y escuchó la risita de la rubia. Los ojos de Ymir fueron hacia Krista. Me alegro por ti, Ymir, dijo Krista sonriendo, pareciendo un ángel a los ojos de Ymir. Cuartel General del Cuerpo de Exploración, una semana después. Aquí está el informe, señor, informó Shadis, entregando un reporte a Erwin Smith. El instructor saludó frente al comandante con respeto. Le había alegrado leer que el número de bajas entre los exploradores había disminuido desde que Erwin asumió el mando, lo que reforzaba su creencia de que hombres como él lograrían lo que él no pudo. Su mente fue brevemente hacia el hijo de Grisa. El chico era muy feroz, eso lo supo de inmediato, pero algo nuevo había visto, algo que no esperaba. Su determinación y sus discursos. Era inspirador en cierto modo. Solo esperaba estar haciendo lo correcto con él. No quería oír que el hijo de Carla había perdido la vida en el campo de batalla. Pero así era la vida en el cuerpo de exploración. Cada vez que salías, nadie sabía si sería la última vez que verías a tus seres queridos, a tu familia y a tus amigos. Era parte de la vida como explorador, algo que todos los que decidían unirse debían aceptar. Sorprendentemente, Shadis notó que el capitán Levi y Ange también estaban en la oficina. Mirando al comandante, podía ver la manera en que observaba el informe como si buscara algo que no encontraba. Tras un minuto de silencio total, Erwin dejó el reporte y fijó sus calculadores ojos azules en los marrones de Shadis. Dime, ¿has notado a alguien haciendo demasiadas preguntas? Me refiero a preguntas informales. Lo cuestionó. Shadis se preguntó qué buscaba. Repasando mentalmente a cada cadete, no encontró a nadie sospechoso, al menos en la superficie. Ninguno hacía grandes preguntas, que él supiera. No, señor, no ha pasado nada fuera de lo común hasta ahora, respondió respetuoso. Erwin asintió antes de señalar con el dedo una página específica del informe. Leí que Eren Yeager fue capaz de mantener el equilibrio incluso con el equipo roto, dijo, más como una afirmación que una pregunta. Kate asintió con rapidez, con orgullo en el pecho. Sí, comandante, el chico logró mantenerse equilibrado con el equipo roto durante un minuto entero, respondió de inmediato. La única reacción visible de Levi fue una ceja levantada que temblaba. ¿Equipo roto? No recuerdo que algo así hubiera pasado antes, dijo, desconcertado, y Ange y Erwin notaron un dejo de ira en su tono. Lo sé. Ya hablé con el depósito de suministros, rompí unas cuantas cabezas por buena suerte, respondió con tono neutro. Levi le dio un asentimiento de agradecimiento. Algo así era imperdonable. ¿Qué pasaría si alguien moría solo porque su equipo fallaba? Perdón por interrumpir, pero, ¿han notado algún trueno inusual? Preguntó Ange, mirando a Shadis, pero evitando un poco sus ojos, para confusión del resto. Trueno amarillo, repitió sus palabras en su cabeza antes de recordar algo. Lo único que se le ocurrió fue la noche en que Grisa Yeager fue asesinado. Había notado una luz amarilla brillante en el lugar. Ahora que lo pensaba, fue bastante intensa. Trueno amarillo,
Bueno, no exactamente, pero vi algo parecido hace 2 años, respondió, atrayendo la atención de los tres. Con las manos entrelazadas, los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en ellas, Erwin se inclinó un poco más cerca. ¿Dónde lo viste?, preguntó en voz baja y seria. Shadis no había sido comandante durante años por nada, entendió de inmediato la importancia de esa información. Hace 2 años, justo después de la caída de Shigansina, Grisa Yaher llevó a su hijo al bosque. Capítulo 10. Anie, una chica fría. ¿Qué piensas?, preguntó Levi justo después de que Kate Shadis saliera de la oficina. Sus ojos analizaban a Erwin, que permanecía sumido en profundos pensamientos. Ange, por su parte, estaba leyendo el antiguo informe sobre la muerte de Grisa Yaher. El documento daba muchos detalles de aquella noche. Cómo habían encontrado su cuerpo, la mitad faltante, algo demasiado extraño, muy extraño. Eren no había dicho nada al respecto, pero podían pasarlo por alto. Un niño asustado, con miedo de hablar. Sin embargo, ahora Kate les había contado que había visto una luz brillante en el lugar donde Grisa había llevado a su hijo. Erwin había hecho aún más preguntas sobre el doctor. Cualquier información era valiosa. ¿Lo conocías?, preguntó Erwin con calma, sin mostrar demasiada emoción en el rostro. En efecto, lo encontré fuera de las murallas, respondió Shadis, captando de inmediato la atención de los exploradores presentes. ¿Fuera de las murallas?, exclamó Ange casi gritando de asombro, golpeando la mesa frente a ella y acercándose demasiado al comandante retirado, lo que provocó una mueca de disgusto en Levi. Al darse cuenta de que debía controlarse, dio un paso atrás. No hace falta, dijo Kate con serenidad. Yo estaba tan sorprendido como ustedes cuando lo encontré. Estaba fuera de las murallas. En aquel entonces yo era soldado. Siempre pensé que era muy extraño. Él dijo que no recordaba nada, que no sabía cómo había terminado allí, que solo recordaba su nombre y que era médico. La voz de Shadis se volvió más nostálgica, cargada de culpa. Siempre se reprochó no haber pasado más tiempo con su mejor amigo, sino más bien haberlo ignorado y evitado, como si todo hubiese sido culpa suya. Bajó la mirada, casi avergonzado. Estuvo en una celda un tiempo antes de salir. Más tarde se convirtió en un médico famoso, salvando a la gente de una plaga. Con eso terminó todo lo que sabía sobre el hombre que parecía guardar millones de secretos enterrados en algún lugar. Levi entornó los ojos. Todo era demasiado conveniente como para haber olvidado de verdad. No hacía falta ser un genio para saber que Grisa actuaba como si no recordara nada. La gran pregunta era, ¿quién era en realidad? ¿Venía del exterior? Tal pensamiento lo ponía en guardia. Si había gente fuera de las murallas, ¿cuál era su propósito? Erwin pensaba lo mismo. Tal vez Grisa había conocido la verdad. Si era así, ¿por qué no la compartió? ¿Por qué no se lo dijo a alguien? A su hijo, quizás. ¿Le reveló la verdad a Eren? Esa pregunta golpeó de pronto a Erwin, que se llevó la mano al mentón, evaluando cada detalle. Había una gran probabilidad de que Eren supiera algo. Shadis le había contado que Grisa estaba pálido cuando llevó a su hijo al bosque tras la caída de Shigansina, pero eso podía interpretarse simplemente como duelo por la pérdida de su esposa. Gracias por la información, señor. Puede retirarse, dijo Erwin con respeto hacia el antiguo comandante, despidiéndolo con un saludo. Shadis, al levantarse, quiso señalar que ya no era comandante, pero al final devolvió el saludo con un leve gesto de cabeza. Que tenga un buen día, comandante, se despidió antes de salir de la oficina. Erwin volvió a pensar en el mensaje del titán. Su escritura era clara y coherente. ¿Cómo sabe escribir? Para él, debía ser imposible que un titán entendiera su lenguaje. Durante mucho tiempo habían creído que los titanes eran simples bestias descerebradas que devoraban humanos sin razón aparente, pero los 3 nuevos titanes habían demostrado lo contrario. ¿Qué son realmente? Tenían inteligencia. ¿Cuál era su propósito, sus objetivos? ¿El titán rebelde estaba en contra de los otros titanes y quería ayudar a la humanidad? Erwin reflexionaba intensamente, con sus ojos azules fijos en el escritorio y un dedo apoyado en su barbilla. Un pensamiento lo atravesó, uno que aún no había compartido con Levi, Ange y Mike. Una idea que le recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Es posible que existan titanes capaces de convertirse en humanos o humanos con el poder de transformarse en titanes? El sudor le corrió por la mejilla al imaginar tal posibilidad. No era tan descabellado como parecía. Esa teoría explicaría cómo podían desaparecer sin dejar rastro.
El titán colosal aparecía, destruía la puerta y luego desaparecía sin intentar derribar el resto de la muralla, solo abriendo un agujero lo bastante grande para dejar entrar a los demás titanes. Lo mismo con el acorazado y el titán rebelde. Todos desaparecían sin dejar huellas. Cada vez estaba más convencido de que se trataba de titanes que podían convertirse en humanos, o humanos con el poder de los titanes. Y si era esto último, entonces había personas trabajando para los titanes con motivos desconocidos. Señor, ¿se le ocurrió algo? La voz de Ángel lo sacó de su trance. Erwin se recostó en la silla, sintiendo sus hombros más tensos que nunca. Inspiró profundamente, esperando calmarse. Luego carraspeó y dijo con seriedad. Levi, dile a Mike que venga. Necesito discutir algo con ustedes tres. Eren y Ager. Habían pasado meses desde su incidente con Ymir y, desde aquel día, todo había ido bastante bien. De vez en cuando pasaban tiempo juntos, conversando y conociéndose mejor. Mikasa y Armin también habían comenzado a hablar más con Ymir y con Krista. Ymir seguía siendo un poco reservada a veces, pero era divertida, salvo cuando lo molestaba con su historia de amor eterno, e incluso se atrevía a hacerlo con Mikasa, quien respondía con miradas gélidas. Eren debía admitir que Krista era probablemente la persona más pura que había conocido. Su forma de hablar, de reír y de ayudar siempre le sacaba una sonrisa. Y, aún así, no podía evitar pensar que escondía algo. Por la forma en que Ymir la miraba en ciertos momentos, seguramente ella tenía las mismas dudas. Todavía no le había contado a Ymir sobre su poder del titán de ataque, ni tampoco sobre el titán fundador. Tenía que comprender cómo usarlo primero. Si lograba dominarlo, recuperar el muro María sería sencillo. Y ni hablar de los incontables titanes colosales dentro de las murallas. Podría utilizarlos con facilidad para... Un escalofrío lo recorrió cada vez que pensaba en ellos. Sabía que el rey Freeze los había creado como advertencia, prometiendo arrasar el mundo si los atacaban. No. Nunca haré eso, se prometió con firmeza. El mundo está lleno de gente inocente. No los necesitaba. Con el poder del titán de ataque, podría defender la isla de Marley o de cualquiera. En los últimos meses también había llegado a conocer mejor a los otros reclutas excepto a Jin. Ese idiota nunca cambiaría. Pese a vivir juntos durante meses, nunca se ponían de acuerdo en nada y sus diferencias terminaban en discusiones, o incluso en peleas. Por lo general, Mikasa intervenía, pero Armin la convenció de que Eren podía valerse por sí mismo. Connie Springer era alguien a quien ya consideraba un amigo. Su actitud despreocupada era un respiro en medio del ambiente sombrío del cuartel. Lo único que Eren odiaba, y probablemente todos los demás también, eran sus flatulencias cuando dormía. Lo había descubierto de la peor manera, una noche en la que tuvieron que compartir cama. Esa misma noche, mientras Eren pensaba en Mikasa y Krista, un pedo tan fuerte escapó de Connie que despertó a todos los chicos en el dormitorio. Eren olió a frijoles podridos durante todo el día siguiente, incluso después de varias duchas. Desde entonces, Connie había recibido un apodo que odiaba más que nada en el mundo. Connie Pedorrera Springer. Sasa también era alguien a quien Eren había aprendido a apreciar. Al principio su obsesión con la comida resultaba rara, pero con el tiempo le había tomado cariño, sobre todo cuando hablaba de carne, salchichas, filetes y todo tipo de platos como si fueran regalos de los dioses. Marco era un buen chico, demasiado optimista tal vez, pero mejor eso que ver siempre el lado oscuro. Confiable, pese a querer unirse a la policía militar. Eren pensaba que tenía la cabeza bien puesta. Reiner era como el hermano mayor del grupo, siempre dispuesto a ayudar a los reclutas con una sonrisa. Muchos lo admiraban, convencidos de que siempre encontraría una solución para cualquier problema. Entre los cadetes, Eren había ganado fama de ser el chico con más determinación. Sus discursos inspiraban a los demás, algo que le gustaba y le incomodaba al mismo tiempo. No le atraía la atención, pero desde el día en que logró mantener el equilibrio con un equipo roto, su reputación había crecido como la espuma. Bertolt era el más alto de los reclutas, pero también el más ignorado. Callado, casi nunca hablaba, siempre escuchaba a los demás sin cuestionar. Eren sospechaba de él. No parecía tener el carácter de un soldado, aunque sus resultados en el entrenamiento eran notables. Todos sabían que estaba entre los 10 mejores. Lo más importante era que Eren recordaba cómo el instructor lo había pasado por alto aquel día. Según él, venía de un pueblo atacado por los titanes. Él y Reiner eran los únicos sobrevivientes. Eso podría explicar por qué Shadis no lo había cuestionado, aunque había algo extraño en él. Le había contado a Armin y a Mikasa sus dudas, pidiéndole a su amigo inteligente que estuviera atento a cualquier cosa inusual.
Ahora estaban entrenando en combate cuerpo a cuerpo. El recluta corpulento gimió de dolor cuando el cuerpo de Reiner se estrelló contra el suelo áspero. Desde el suelo, gimió. Eso duele. Su compañero en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo no era otro que Eren. Lo siento, Reiner. No soy muy bueno controlándome, dijo. Reiner aceptó la mano de ayuda que le ofreció el chico de cabello castaño. Le entregó el cuchillo de madera y fingió ser un atacante, diciendo: no te preocupes, nada que un soldado no pueda manejar. Ahora es tu turno de atacar. Eren miró el cuchillo con expresión confundida antes de volver a mirar a Reiner. ¿Hay algún problema?, preguntó cuando Reiner notó la aparente reticencia de su compañero. Eren tomó el cuchillo, frunciendo el ceño, y dijo: no le veo sentido a este entrenamiento. ¿Por qué deberíamos practicar combates entre nosotros? Debemos prepararnos para luchar contra los titanes. Además, solo un tonto se enfrentaría a alguien armado estando desarmado. Eren miró el cuchillo falso y un recuerdo cruzó su mente. Tenía un tenue recuerdo de sí mismo de pie sobre el cuerpo de un adulto muerto. Frunció aún más el ceño. No se sentía mal por lo que había hecho. Creía que había eliminado a esa bestia con piel humana del planeta. La voz severa de Reiner lo sacó de su ensoñación. Es imprudente pensar así. Servimos como soldados. No podemos huir, por más desesperada que sea la situación. No conocemos a nuestros potenciales adversarios. Por eso nos enseñan a manejar cuchillos y rifles, y a combatir sin armas. Debemos ser capaces de luchar incluso sin armas. Eren asintió. Sus palabras fueron reveladoras. Reiner era sin duda alguien a quien realmente prestaba atención. Uno de los pocos reclutas a quienes respetaba de verdad. Para recuperar la casa que había perdido ante los titanes casi 3 años atrás, Reiner había decidido alistarse en el ejército. Eren casi podía considerarlo como el hermano mayor que nunca tuvo, por lo bien que lo entendía, señalando a una de las reclutas que deambulaba por el área de entrenamiento. Mira eso, dijo Reiner. Una joven con cabello rubio peinado hacia atrás y ojos sin vida. Annie, ya veo, dijo Eren. Una vez más, se salta la clase sin que el instructor lo note. Está bien, Eren. Dale a esa chica perezosa una lección. Mostrémosle cómo debería actuar un soldado. Gritó Eren, retrocediendo. ¿Quieres que termine con huesos rotos y en el hospital? ¿Has visto lo que Annie le hace a sus compañeros? Él aún no había luchado contra ella, pero dudaba poder ganarle. Eren sabía que Annie no tenía piedad con nadie. Durante los entrenamientos en combate cuerpo a cuerpo, nadie recibía consideración de su parte. Casi nadie hablaba con ella. Incluso al comer, se sentaba apartada de los demás. Reiner sonrió. Una idea surgió en su cabeza. Vamos, Eren. Si tienes miedo de enfrentarte a una chica varios centímetros más baja que tú, ¿cómo vas a derrotar a los titanes? Luego se giró hacia Annie, dejando a Eren atrás, quien suspiró resignado y la siguió. Annie avanzaba por el área de entrenamiento, asegurándose de que no hubiera instructores cerca, cuando se topó con el cuerpo corpulento de Reiner, que bloqueaba su paso. ¿Quieres limpiar baños todo un mes o qué?, preguntó Reiner con una sonrisa burlona. Recuerda por qué te uniste en primer lugar y toma esto en serio si no quieres encoger más de lo que ya lo has hecho. Oye, ¿por qué dices eso?, intervino Eren, convencido de que a Reiner le faltaban algunos tornillos. Retrocedió al girarse hacia la rubia, sorprendido por su expresión asesina. Está furiosa. Tragó saliva. Entendía un poco por qué tan pocos hablaban con ella. Reiner agarró a Eren por los hombros y lo empujó hacia Annie. Está bien, Eren. Dale una lección, por favor. ¿Por qué yo?, preguntó Eren, ocultando su creciente temor. Querías enseñarle cómo actuar como soldado, y ahora te escondes detrás de mí. Era un panorama cómico. Un hombre más alto y musculoso que él usándolo como escudo. Qué ironía, pensó Annie. Hablan con fervor de que juntos podemos matar a todos los titanes, pero temes enfrentarte a mí. Qué cobarde eres, lo burló. Las palabras la dejaron paralizado. Apretó los puños mientras la fulminaba con la mirada. He comprendido que algunas personas dan más miedo que los titanes, comentó Eren. Annie apenas reaccionó, pero sabía que tenía razón. Conocía a varias personas peligrosas que no eran gigantes humanoides. ¿Vas a pelear o vamos a hablar hasta morir de aburrimiento?, preguntó Annie, con rostro indiferente. Eren frunció el ceño y agarró firmemente su cuchillo de madera. No soportaba que lo subestimaran. No esperes que me contenga. Ahí voy. Annie no se inmutó. No dudó ni un segundo y le dio una patada fuerte en la espinilla, haciéndolo retroceder mientras se sujetaba la pierna y apretaba los dientes.
Maldita sea. Eso duele. Dijo, sosteniendo la pierna. ¿Qué fue eso? Una patada baja. ¿No la viste venir? Dijo Annie, mirándolo por encima del hombro. Vaya estrategia sigilosa, comentó él, intrigado por su estilo de combate. En un combate no existe eso. Si tu vida está en juego, ganar es ganar, sin importar cómo lo hagas. Se giró hacia Reiner. ¿Es suficiente para ti? Reiner negó con una sonrisa. Aún no. El entrenamiento no termina hasta que lo desarmes. Annie suspiró, frustrada, y volvió a mirar a Eren. Casi parecía compadecerse de su víctima. Casi. Annie, espera. Protestó Eren, retrocediendo con un tono temeroso. Hay una manera correcta de hacer esto. Sus quejas fueron ignoradas. Annie lo agarró por la barbilla y le barrió las piernas con expresión seria. Eren cayó de espaldas, soltando un gemido de dolor, quedando con las piernas cruzadas sobre su rostro, en la posición que Annie solía dejar a sus adversarios. Cuando Annie lanzó el cuchillo de madera hacia Eren, Reiner salió de su ensueño al ver a su amigo caído. Annie se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Ahora tienes la oportunidad de atacarme, dijo. Reiner trató de justificarse. No, pero su voz temblaba. Desde el suelo, Eren ordenó. Hazlo, Reiner. Todavía estaba con las piernas sobre su rostro, mirando a quien lo había puesto allí con ojos perturbados. ¿No ibas a enseñarle a actuar como soldado? Annie parecía anticipar la respuesta de Reiner. Él suspiró. Sí, hay ocasiones en que un soldado no puede huir, dijo, con expresión decidida. Como ahora. 5 segundos fueron suficientes para que Reiner llegara hasta donde estaba Eren. Es una técnica realmente increíble, dijo con asombro. ¿Quién te enseñó a pelear así? Mi padre, dijo Annie, con un tono de repugnancia repentino. ¿Él inventó este método? Preguntó, intrigado por su estilo de lucha. No importa. Es incomprensible, así es, respondió Annie con un gesto severo. ¿Te refieres a este entrenamiento? Preguntó Eren, confundido e intrigado. Annie observaba con desinterés los entrenamientos de los demás reclutas. Al notar a sus compañeros, sus ojos mostraron algo de curiosidad. El combate cuerpo a cuerpo no influye en nuestras calificaciones finales. Nadie se lo toma en serio, dijo aburrida. Solo los 10 mejores de la clase tienen la oportunidad de unirse a la policía militar y vivir dentro de las murallas. ¿Y el resto? Deben morir protegiendo los muros o en misiones suicidas para recuperar territorios perdidos hace 3 años. Solo idiotas como ustedes toman esto en serio. Mientras veía a Sasa y Connie hacer torpes intentos de combate, añadió la última frase. Connie estaba con un cuchillo en la boca en una pose ridícula. Sasa, en otra igualmente absurda. Puede que tengas razón, pero nunca dije que haría esto solo. Los que mandan no se preocupan por recuperar Muro María. Solo les importa comer y holgazanear. Puedo ser un idiota, pero al menos no me pudriré como ellos, dijo Eren con pasión. Annie se sorprendió. Esperaba que él fuera simple, pero parecía comprender cómo los responsables alejaban a los mejores de los titanes. ¿Por qué crees que pusieron ese sistema? Preguntó, intrigada. Eren guardó silencio un segundo antes de responder con tono frío. Simple. Quieren que vivamos dentro de las murallas para siempre. No les importa recuperar la tierra perdida. Solo quieren vivir como cerdos con ropa. Annie asintió, de acuerdo. Puede ser cierto, pero son los que mandan. Desde nuestra posición no podemos hacer nada, dijo con un dejo de enojo, recordando cómo su padre la había golpeado y pateado sin descanso, hasta que un día ella devolvió todo lo que había recibido durante años, y pensó en los idiotas marleyanos que enviaron a 4 niños a un territorio lleno de titanes puros. Era un milagro que hubieran llegado tan lejos. Eren notó el súbito enojo en su voz y se preguntó qué lo había provocado. Puede ser cierto, pero no planeo escucharlos. Solo un tonto sigue ciegamente a sus líderes, comentó, sin notar el leve estremecimiento de Annie, quien recordó a todos los eldianos que creían ciegamente en los Marley a pesar de ser abusados toda su vida. Nos vemos, Eren, dijo Annie, caminando hacia su destino, notando brevemente cómo los ojos de Eren seguían su trasero balanceándose. Fin del capítulo.